Gracias por estar aquí. Bienvenido seas. Pareciera a los habitantes de esta época en este planeta que va a resultar muy difícil salvar a esta humanidad. Sobre todo cuando tu relación con tus hijos y con tus nietos y con las generaciones pequeñas te das cuenta de que es muy difícil que puedan entender. El ser humano está constituido de tal manera en su estructura celular que puede guardar experiencias. Cada uno de vosotros eres un ejemplo de tu propia experimentación. Quizá en los momentos de desesperación o en los graves momentos de intranquilidad no puedas pensar en tus experiencias porque te enerva el sentimiento y la emoción. Pero el ser humano, con las experiencias, guarda datos, guarda situaciones o experiencias. Y las experiencias lo hacen guardar también relación de consecuencias. Cada uno, conforme va creciendo en edad, va adquiriendo mayores experiencias. Esos jóvenes que ahora tienes, que pudieran o parecieran no entender las cosas que tú les planteas, porque ellos se plantean a sí mismos las suyas propias. Tú te desesperas y piensas que nunca van a entender. Debes reconocer que tú mismo, en tus épocas juveniles, no eras de ninguna manera igual que lo que ahora eres en tus épocas actuales. ¿O no era así? ¿No eras un joven o una joven alocados o alegres o en posición de emocionalidad exacerbada? Todos eras así. Pasaron los años y ahora has venido cambiando y buscando mejores maneras de ser. Tus padres también se desesperaban contigo porque parecía que tú tampoco entendías. El ser humano está así, capaz de relacionar acciones, ideas, razones, costumbres, consecuencias, experiencias todas. Tú, como seres mayores, debes dejar, igual que te dejaron a ti o tú obligaste a tus mayores a que te permitieran experimentar o te permitiste experimentar. Claro que sufriste. Claro que entraste en situaciones difíciles, porque tus acciones te pusieron ante situaciones dolorosas, desagradables. Todos te pasó lo mismo. Ellos, tus hijos, tus nietos, también tienen la misma oportunidad. Alguien que atienda, por favor.
también tienen, como tú tuviste, la misma oportunidad, por la propia razón del propio ser humano. Cuando tú ya creciste, llegaste a la situación de darte cuenta de las muchas cosas en las que estabas equivocados. Tus experiencias te llevaron a entender con el tiempo todas esas cosas con las que estabas equivocados. Dime, ¿estoy en lo cierto? Es cierto. Ahora eres personas mayores, regularmente equilibradas, por lo menos no igual de como eras cuando eras joven. Esto es así. Lo que tienes que hacer ahora tú, en vez de regañar u obligar, es hacer lo que tú exigías con tanta vehemencia y coraje en tu tiempo, que te dejaran experimentar. Y te dejaron experimentar, o te fuiste a experimentar a donde no tuvieras estorbo para tu experimentación. Y llegó el momento en que la propia vida, las circunstancias, te colocó en una situación en la que la experimentación te llevó a condiciones de pensamiento diferentes. El ser humano, desde que es niño, desde que tiene 4 o 5 años, 3 años, 6 años, 8 años, siente que ya sabe todo. Siente que ya puede todo. No tiene visión. No tiene visión. Porque el impulso, la emocionalidad, lo lleva a condiciones de pensar que todo lo puede, que no hay nada que no pueda hacer. Tú bien sabes con tu experiencia que están equivocados. Pero si no experimentan, nunca se van a dar cuenta de que estaban equivocados. Por el contrario, van a adquirir un enorme resentimiento contra ti. Y tú pretendes que un niño de 3, 4, 6, 8 o 10 años piense como adulto. No puede. Bienvenido, hombre de fe. No puede. Muchos, sí, van a perder la vida en su experimentación. La van a perder irremediablemente. Porque sus situaciones experimentales son tan peligrosas, tan llenas de riesgo, que van a perder la vida. Como estuviste a punto de perderla muchos de vosotros, en cuántos momentos, por cuántas razones, hasta por razones bien simples. Y tú, conociendo los riesgos de una mala experimentación, buscas a toda costa, con todas tus ganas, que aquel pues no cometa los errores que tú cometiste. Imposible, amados míos, imposible. Porque precisamente la vida, el valor de la vida, está en la experimentación. Y te dice
el gran maestro, que debes dejarlos experimentar. Desgraciadamente, te va a doler a ti también y les va a doler a ellos y van a sufrir y vas a sufrir tú. Pero esa es la vida, la experimentación. Y tú piensas que por ello esta humanidad, este tiempo, está perdida. Pero eso siempre ha sido. Es la característica de la experimentación del ser humano. Siempre ha sido lo mismo. Muchos de vosotros entrasteis en situaciones de vicios y de malas costumbres que te pusieron en condiciones como de que no ibas a volver a salvarte de la segunda o de la tercera o cuarta o quinta ocasión. Sí, muchos de tus compañeros no se salvaron. Quedaron allí en el camino. Es el riesgo de la vida humana. Mientras no tengas un sistema muy claro y muy específico que haga que un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8 años reconsidere su actitud bajo aspectos de conocimiento en el que él mismo entienda los riesgos, no tienes más remedio que dejar que los hijos y los nietos experimenten. Esta institución de eso se ha preocupado. Que los niños de 4, 5, 6, 7, 8 años, 10 años, que los jóvenes adolescentes tengan a su alcance la posible capacidad de poder entender no solo los riesgos, sino la forma de lograr el éxito desde pequeños en el sentido de según su edad. Según su edad. Con responsabilidad de tal manera que el propio joven o niño entienda que sí tiene que jugar, tiene que experimentar, tiene que convivir, socializar, pero comprendiendo claramente los aspectos que no lo pongan en riesgo de perder la vida. Y es por esto que se ha constituido esta universidad. Han transcurrido muchos años, muchos, miles de años, no 50 o 100 años, miles de años, para que pudiera haber la oportunidad de que existiera un grupo que tuviera en sus manos el conocimiento suficiente y necesario para darle a esos niños, jóvenes y adultos la pauta específica y clara de cómo desatar el nudo de su propia circunstancia de desorden. Esto no se ha dado antes por causa de la propia ignorancia humana. No es que precisamente te dejaste engañar, pero el engaño estuvo permanentemente ahí en cada una de tus culturas, diciéndote lo que tienes que hacer solo para utilizarte como medio de poder. Actualmente, y aún en ciernes porque se inicia, apenas de 2 años para acá,
la posibilidad de que el hombre alcance el pleno conocimiento de sí mismo. Y no en base a conocimiento de fuerzas malignas, de energías inferiores, no en base al conocimiento de espiritualidades maravillosas, o cielos o limbos o purgatorios, o en base a maestros que te van a salvar, o etcétera, etcétera. No. En eso perdió el tiempo el hombre durante miles de años. Viendo las fuerzas ocultas, los diablos y los demonios que te engañaban, y situaciones que el hombre en su búsqueda trataba de encontrar la solución a la problemática vivencial humana. Pero ahora surge como la punta de un hilo muy delgado y muy fino, la oportunidad de que todos tengas a tu alcance la plena comprensión de cómo poner en práctica tu existencia vivencial sin perder para nada la posibilidad de alcanzar una vida plena en grado de sabiduría. Fueron muchos miles de años de dolor, de sufrimiento y de experimentación. Muchos miles de años. Todo lo que te pasó a ti no te debió pasar. Te pasó porque no había otra forma de experimentar. Aunque en ti esté el razonamiento, todo el tiempo desde que naciste de 3, 4 años, y sientas capacidades importantes desde que eres bebé o pequeño o adolescente, te falta algo. Entender cómo lograr verdaderamente el éxito de tu vida. No la satisfacción placentera de placeres y emociones agradables, que de los cuales desde luego que no te puedes ni te debes perder, pero que deben ser llevados de tal manera a un contexto de plenitud de conocimiento de cómo hacerlo sin caer en situaciones de violencia, junto a amigos y a personas violentas, junto a vicios y malas costumbres y situaciones desagradables, de cualquier índole. De tal manera que tú puedas tener claridad para pensar objetivamente desde el punto de vista muy personal, no generalizado en filosofías o en religiones o en espiritualidades de todo tipo. No, desde el punto de vista muy personal, que esa es precisamente la defensa que cada individuo hace de su propia integridad. Quiero ser yo, quiero ser yo. Está bien, mereces ser tú, pero mereces ser tú en un contexto y desde un punto de vista en el que tengas todas las bases específicas para ser tú desde otro nivel de conciencia, no el que tienes. Porque aquí se te ha enseñado cómo es que heredas todo el archivo mental familiar. O sea, heredas todo el error de tus miles de antepasados. Todo el error. Lo heredas. Y a la hora que quieres ejercer tu libertad, tu libre albedrío, tu necesidad de experimentación, lo haces de una manera estúpida, sin que esto resulte una ofensa. Solo estúpida. Y claro, te casas jóvenes y tienes hijos que siguen la misma consecuencia.
Te gusta a alguien cuando eres apenas un puberto y ya te quieres casar y formar tu familia. O eres niño y ya caes en caprichos de que quieres hacer tu voluntad por encima de quien sea sin entender la autoridad. Y todo esto trae graves consecuencias, muy graves consecuencias. Precisamente, ni siquiera quien fundó esta institución llegó a comprender jamás de qué se trataba, hasta que surgió el conocimiento de la sabiduría que pudiera llevar a aquellos que estaban interesados a una sabiduría plena en la que, por lo menos de forma individual, no cometiera los errores de siempre en cada uno. Y ahora tienes esta oportunidad, todos. Desgraciadamente todos, no es mucho. Y no es mucho porque pocos te das la oportunidad. ¿Por qué? No entiendes qué es conocerse a sí mismo. No sabes qué es eso. ¿Crees que conocerse a sí mismo es simplemente hacer lo que tienes costumbre de hacer? No. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿De qué se trata la vida? ¿Qué debo contener en mis pensamientos para que mi vida tenga éxito? ¿Qué es el éxito de vivir? ¿Qué es vivir y qué es aprender a vivir? ¿Cómo aprender y entender la vida en lo personal y particular? El hombre, yo ya viví la vida y ya experimenté. Me tomé todas las copas que encontré y hice ya todo lo que quise hacer. Ya aprendí lo que es la vida. Eso no es la vida. Eso es la estupidez vivencial. Bueno, ya la aprendiste por lo menos. Ya la aprendiste. La vida es otra cosa. La vida es vivir en paz. La vida es tener tranquilidad. La vida es en la juventud prepararse suficientemente para tener elementos de conciencia que te pongan en condiciones de lograr propósitos superiores. Sí, buscando emociones, sí, divirtiéndote, sí. Porque es parte del equilibrio de la función orgánica. En ese equilibrio de la función orgánica está establecido claramente establecido que el cuerpo es un animal. Y el cuerpo como animal necesita lo mismo que todos los animales. Vivir, experimentar según su propia naturaleza. Y no es viviendo sensaciones conventuales, viviendo sensaciones de represión o de esclavismo que el hombre va a experimentar su realidad operativa para lograr el éxito de su existencialidad, sino entendiendo cómo buscar todas las diversiones que quieras,
todas las emociones que puedas alcanzar, pero desde un punto de vista de una congruencia, un talento, una calidad de pensamiento en el que te des cuenta con claridad cómo accionar cada actitud en forma tal, de tal conveniencia, de tal forma que no estés jamás en riesgo de perder la vida o de perder la salud. Si tú entiendes que el cuerpo humano es, y que el cuerpo humano necesita toda clase de emocionalidades y experiencia para poder existir, y le gusta la música, y le gusta gritar y cantar, y le gusta bailar, y le gusta divertirse y convivir entre los seres humanos. Sí. Tus religiones te dijeron que era pecado bailar o hacer cosas que son pecaminosas. No. Te metieron en miedos y en situaciones pecaminosas de idea. El mal es el mal en sí mismo y el bien es el bien en sí mismo. Se puede divertirse bien, se puede bailar bien, se puede cantar bien, pero debe ser de una forma tan inteligente que no se requiere tampoco de una enorme sabiduría, solo entender que todo el ser humano lo puede hacer. Pero debe tener principios para poderlo lograr. Si tú te vas a divertir, pero en tu diversión lastimas, ofendes y degradas tu cuerpo o ofendes a los demás que están cerca de ti, ya no es lícito. Ya no. Si te degradas a ti mismo, si para divertirte tienes que caer en vicios, en razones viciosas de toda índole y en emociones desagradables, no naturales, entonces automáticamente pierdes la noción de la sabiduría y realidad con la que debe existir el ser humano, cayendo en emociones que lastiman la vida. Y debes entender que nada está prohibido en la experimentación, cuando esta experimentación es sana, de convivencia natural, no de lascivia o de malas costumbres de enervantes, sino de situaciones naturales, de diversión natural. Bailar. ¿Tú te imaginas a Jesucristo bailando? Bailaba. Cantando, cantaba. Y no precisamente alabanzas, cantaba. Tú no sabes, si no te ha llegado a ti ahora, todas las canciones que yo inventé. Muchas canciones. Y le inventé canciones a las mariposas y a los colibríes y a los animales y a todas las cosas que había a mi alrededor,
a la sombra del árbol y a la luna, al amanecer y al atardecer, al sol. Yo le compuse muchísimas canciones y todas con un ritmo y una calidad. No está prohibido. Y no son precisamente canciones sexuales, sino canciones de amor, naturales. Y le puse canciones a mis amigos y a mis amigas. No está prohibido. Pero debes conocerte a ti mismo para poder entender que para tu cuerpo no está prohibido. Ni el sexo, ni el apareamiento está prohibido. ¿Por qué? Porque es tu naturaleza. Y la naturaleza no es un pecado, es una natural existencia. Entonces, cuando tú ves a esa naturaleza pecaminosa, ¿desde qué punto de vista la estás viendo? Desde el punto de vista de un fanático religioso. ¿Ves? Tienes que verla desde un punto de vista natural. Pero debes aprenderlo, debes entenderlo. ¿De qué modo debe ser? La capacidad de ese entendimiento del modo que sea necesario en cada uno. Por eso, si durante muchos miles de años el poder determinó tu cultura y te dijo que era bueno y que era malo, y tú lo hiciste, te engañaron, pero tú te dejaste engañar. ¿Por qué? Porque el mecanismo de capacidad inteligente que tú tienes era para no dejarse engañar. Era para no dejarse engañar. Pero es más fácil dejarse engañar. Cuando uno es estúpido, es más fácil. Porque entonces ya no investigas, ya nada más sigues lo que los demás te dijeron que había que hacer. Y tus hijos quieren experimentar. Pero ¿cómo van a experimentar si ni tú sabes cómo deben experimentar? Para esto tienen que ser educados desde el vientre. Pero si no desde el vientre, desde cierta edad en lo que puedan entender ya, una educación en la que se encuentren realmente a sí mismos y ejecuten todas sus acciones personales en plena libertad, con un conocimiento pleno de no error. Así, esa es la palabra, de no error. Donde alguien les ofrece un líquido que es enervante, saber decir no. No. Cuando les ofrece algo que fumar, saber decir no. Saber decir no, porque hace daño, perjudica, no es bueno, me perjudica, me daña. Pero ¿cómo van a saberlo? Si tú los tratas con tanta violencia, con tanta dureza, que no entienden más que están siendo manipulados, no entienden la realidad.
¿Cuál es la realidad? Pues que tú estás preocupado porque no les pase nada, porque estén bien, porque no les suceda ninguna contingencia desastrosa, que no se lastimen, que no se equivoquen, pero no se lo sabes decir. Y ellos tampoco lo saben entender, porque ya te conocen. Perdón que utilice esta expresión, la tengo que utilizar, porque ellos así piensan. Eres un maldito monstruo, enemigo de ellos, porque siempre los estás lastimando y diciéndolos sus errores. Nunca los estás motivando por sus aciertos. Claro, ya tienes fama con ellos. Ya no se dejan engañar según ellos por ti, aunque tu pensamiento y tu sentimiento sean auténticos de preocupación por el daño que ellos se van a causar. Tú sabes que se van a causar un daño, ellos no lo saben. El amigo con una sonrisa en los labios le dice: ándale, fuma, sabe bien, a ver. Y ya se perdieron. ¿Ves? Pero él no va preparado para experimentar. Si el amigo le dice: sabe bien, fúmatelo tú, que te vaya bien. No. Quiere experimentar. Sucede con el cuerpo humano algo. Se acostumbra a los químicos que entran en él. Y luego entonces desde la sangre misma llama la necesidad de la costumbre de esos líquidos o humos o polvos. No es costumbre de ahora. Todo el tiempo de la humanidad se usó. Los hombres para ir a la guerra primero se emborrachaban. Para asesinar primero se emborrachaban. Ahora tienes la oportunidad de buscar la manera de inscribir a tus hijos en un curso específico que los ponga en condiciones de entender claramente el riesgo que significa experimentar el peligro que resulta de entrar en una determinación que los ponga y los lance en manos y en brazos de vicios y de viciosos. Todo el tiempo de la historia humana nunca había la posibilidad de cómo aprender a actuar con sabiduría. Hasta que la escuela esenia se pudo rescatar nuevamente. Y esa escuela esenia se rescató en este lugar. Hasta que hubo un hombre que fuera capaz de rescatar eso. Y ahora tienes a tu alcance el conocimiento preciso y adecuado de cómo hacer que cada quien se conozca a sí mismo desde una calidad personal bastante interesante, que lo ponga en condiciones de conocer cuáles son sus límites y sus capacidades. Hay la oportunidad ahora para que se extienda y llegue a toda la humanidad. Se va a necesitar por lo menos 5 generaciones. Demasiadas. Porque 5 generaciones, fíjate, si ahora eres 6.500 millones de habitantes, en 5 generaciones tendrá que llegar a 20.000 millones de habitantes.
se requerirá de muchísimo esfuerzo. Pero vosotros que ya estás aquí, que tienes esa oportunidad, no la dejes. Toma ese conocimiento, llévalo a tus hijos, ponlos en esa condición para que ellos por sí mismos y en plena libertad puedan lograr caminar en la vida en condiciones de no riesgo y no error. Eso es un viejo anhelo del hombre sabio y de gran maestro cuando dice: y en esos días habrá una luz en la cabeza de todos los hombres. Los días ya están aquí. Debes saber que dentro de vosotros hay dos mentes inmediatas. La mente genética y la que tú puedes desarrollar en tus hijos como mente positiva. Una mente positiva. Y esa la tienes que desarrollar tú, los padres. Ya le diste la herencia genética del pensamiento y la idea. Ahora tienes que enseñarles la mente positiva. Cómo actuar siempre de manera positiva. Pero si no tienes esa capacidad de ponerlos en esa mente positiva, están en una mente, actuando bajo una mente garrafal, mediocre. Una mente guarra. ¿Comprendes? Hay la posibilidad de que tú y tus hijos alcancen un conocimiento que no había existido en esta época de ninguna manera, ni aún por los grandes maestros que has tenido y que lees cada día, porque ellos están buscando y haciendo que busques y encuentres una espiritualidad superior que te ponga en condiciones de salvación. ¿Pero qué es esa salvación? ¿Entiendes qué es esa salvación? Pues te dijeron que salvación del infierno, del limbo, del purgatorio. ¿Salvación de qué? Pues salvación del error. Solo es eso. Salvación del error. ¿Cómo? Y entonces el infierno, pues estuvo en la cabeza de todos los que te manipularon nada más todo el tiempo. Y el limbo y el purgatorio igual estuvo en la cabeza de ellos como está en la tuya. El hombre se tiene que salvar de su propio error. Esa es la salvación. De no otra cosa. De su propio error. En el que todos estás envueltos. Aquel que esté limpio de culpa, que arroje la primera piedra. Todos estás envueltos. Todos estás cometiendo errores cada momento. Nada más alguien te habla para que trates de enmendar cualquier cosa. ¿Por qué me dices? Y surge la violencia.
es que nunca me has querido, y surge la violencia. La ignorancia es el factor principal del error humano, pero de todos los errores, en todos sentidos. Una pregunta que le hacían al gran maestro sobre sus cuestiones políticas humanas, dice: arréglalo tú. Arréglalo tú. ¿Por qué me metes a mí en eso? Se está diciendo. Arréglalo tú. ¿Por qué? ¿Por qué pones enfrente de ti autoridades que ni conoces ni sabes de qué se trata o qué van a hacer? ¿Por qué pones gente enfrente de ti que simplemente te engaña? Porque te acostumbraste a ser engañados. ¿Qué principios, qué valores, qué formas de interpretar la vida? ¿Cómo es que es el individuo que pones ahí, que dice que va a servir al pueblo, entendiendo por pueblo su hijo, su hija, su hermano y su pariente? Sí, ese es el pueblo para ellos. Los demás, pues, son los hijos del diablo. ¿Qué son? Bien, pero esto es lo que tú haces, vivir en el error siempre. Entonces es importante aprender el no error, y no será posible que aprendas el no error si no alguien te enseña, porque no hay quien te enseñe. Quien te enseña con violencia, y eso no permite que aprendas. Aprender con amor debe ser el estilo de la enseñanza. Enseñar con amor debe ser la base del conocimiento. Entonces, ¿cómo quieres que te obedezcan si enseñas con violencia, con amenazas? No puede ser. ¿La enseñanza es con amor o no es? En esa mente positiva que tienes que crear, en aquellos que quieres salvar, enséñales que de quien se tienen que salvar es de sí mismos. Desde el principio, esto que vas a hacer es un error y te va a salir mal. Si quieres, hazlo y ve el resultado. Y los dejas ir, que lo hagan. Pero desgraciadamente, pues es un riesgo, claro. Tú dices, no los puedo dejar porque yo sé de qué se trata. Sí, tú sabes de qué se trata. Ellos no lo saben. Entonces es tiempo de que entiendas que tus hijos y tú necesitan una guía específica desinteresada que te ponga en condiciones de conocerte a ti mismo para que ejecutes toda acción en base a ese conocimiento. Tienes que enfrentarte a ti mismo, enfrentarte a tu error. Tienes que enfrentarte a tu resentimiento en primer lugar. Enfrentarte a tu resentimiento. ¿Por qué estoy yo resentido? ¿Qué es el resentimiento? Y cómo accionar en forma positiva sin resentimiento. Y ahí empiezas a crear una mente positiva.
Una mente que entienda con claridad cómo accionar positivamente, sin dañarte a ti mismo en primer lugar. ¿Vas entendiendo? O sea, el valor de tu vida es tan importante que el no dañarte determina cuál va a ser la calidad de vida que vas a tener en el futuro si vives. El no dañarte. Los demás, aunque digan que se dañan, no se dañan tanto. Sí se lastiman de que tú te equivoques, de que tú tengas vicios, de que tú tengas malas costumbres, se lastiman. Pero dañarse, solo se daña el individuo que hace daño a sí mismo. Solo ese se daña. La mujer se enamora, niña, de un niño y tiene un hijo. Y luego, ¿cuál es la consecuencia? ¿Dónde estaba la forma congruente, talentosa, inteligente, educativa que tuvieran esa pareja para poder educar a un hijo? Te encuentras de repente enfrente de un panorama. Formar una familia. ¿Y eso cómo se hace? Encuentras que no estabas preparado para ser padre. Y viene una secuela tal de fracaso y fracaso y fracaso y fracaso, en el que fracasaste tú, fracasaron tus hijos, fracasaron tus hijos, los hijos de tus hijos, y fracasaron todos en una secuela interminable. Alguno que otro, como burro que tocó la flauta, sale inteligente. Alguno que otro allá, por accidente. Y tú te lastimas, y tu vida no resulta buena, porque vives lastimados. Así es. El único que se lastima es el que comete el error. El único que se daña. Los que se lastiman son todos los demás. Todo eso ya lo puedes evitar. Poniendo a todos, incluyéndote a ti mismo, dentro de una escuela que se llama del conocimiento y el amor. Por una razón, para que tampoco mueras ignorante. Los unos para que no vivan en la ignorancia desde su juventud, y los otros para que no mueran ignorantes. ¿Por qué es tan importante? Porque si tú mueres en sabiduría, vas a entender primero qué es la muerte, de qué se trata. Porque así con los errores y los pecados que tienes, lo menos que puedes visualizar es que los demonios te van a agarrar y te van a llevar al infierno. Ah, no, pero Dios es amor. Ya inventaste otro Dios. Ya le cambiaste la estructura al Dios de tus padres. Dios es amor. No me va a castigar. Pues ni te castigaba antes, ni te castiga ahora. Fue la idea que tenían las gentes que te daban las ideas al respecto de cómo debías creer. No es que Dios no exista, pero la visión de Dios que tú tienes
Es una visión equivocada. Y el diablo también existe. Y el diablo se llama egoísmo, soberbia, orgullo, vanidad, prepotencia, esclavitud, mentira, miedo. Eso se llama, ese es el diablo también existe. Y Dios también existe. Pero Dios es paz, armonía, equilibrio, paciencia, humildad, sabiduría. También existe. ¿Y dónde está el diablo y dónde está Dios? Dentro de ti. Ahí está. El diablo sí está vigente, ¿eh? Todo el día andas en chinga por causa del diablo. ¿Y Dios en paz? Nunca. ¿Cómo que qué es eso de la paz? ¿Qué es eso? ¿Ves? O sea, Dios existe. El diablo existe. Todos son sentimientos. Omnisapiencia, sí, sabiduría absoluta. Omnisciencia, sí, conocimiento pleno. Pero eso es algo que tú puedes alcanzar. Dios existe. Yo veo ahora en cada uno la posibilidad de un Dios superior cuando alcances el conocimiento que debe tener en la plenitud del conocimiento cada individuo. ¡Qué emocionante! ¡Qué agradable pensar que cada uno te puedes convertir en una flama de sabiduría! Una llama consciente y permanente de pleno conocimiento. ¡Qué interesante y agradable! ¡Qué emocionante! Pero ¿cómo lo vas a lograr? Igual que ejerces al demonio en tus acciones, tienes que ejercer a Dios y así lo vas a lograr. El Dios que está en ti. Dice una mujer que descubre la luz. La luz está en mi corazón. Sí. Dios sí existe. Es un supremo, superior, magnífico y de gran sabiduría y poder. Y está en cada uno de vosotros. Pero ¿cómo lo vas a descubrir? Primero descubriendo tu error, para que puedas descubrir cómo ser asertivo permanente, no equivocarte. No tengo que declarar a Dios para saber y decir que existe. No necesita que yo lo declare. Existe solamente. Pero tienes que hacerlo surgir de tus mejores ideas y pensamientos. Surgir de ti para que sea un Dios operativo, operante, así visto de todos con todos en todo momento. Al único que vemos ahorita es al demonio. Es al único que vemos. En la violencia, en los malos tratos, en los matrimonios disfuncionales, en las malas ideas, en los caprichos, en la poca inteligencia, en la ignorancia y en la estupidez. Es a lo único que vemos.
¿cómo poder ver a un ser superior si está ahí dormido? Dormido no porque duerma, solo porque no lo dejas salir, no lo dejas ser. De vez en cuando, una madre que sacrifica por su hijo, es un gran ejemplo. De vez en cuando, un hombre que le gusta servir a los demás, surge. De vez en cuando. Como una aguja en un pajar. Es tiempo ya que todos entiendas que para que Dios surja, tienes que amar. Tienes que amar. Amarte a ti mismo. Amar todo y a todos en todo momento. Pero tienes que aprender a amarlo. Tienes que aprender a ser diferente. No necesitarías entrar en una universidad para eso, pero desgraciadamente debe suceder. Y está ahí ya, en tu presencia, la oportunidad de entrar en esa escuela donde puedas aprender el no error. Primero se prepararon los maestros. Ya están preparados esos maestros. Hace poco tuvieron un evento extraordinario, maravilloso. Pero ahora hace falta que tú vengas, que estés aquí. Es lastimoso ver que esos maestros que debían estar hablando a cientos a la vez, tengan 3, 4, 5 a quien hablarles nada más. Ya se necesita que acudas en forma tumultuaria a buscar aprender el no error, conocerte a ti mismo, entender que tu planeta es una escuela y de cada circunstancia observar para aprender cómo mejorar, cómo ser mejor. Eso es lo que fundaste, fundador. Eso está aquí. No importa que lo ignores, está bien. Pero ya está aquí. ¿Cuándo será otra generación de graduados a ese nivel?
cuando tú lo decidas. Eso es lo que has estado esperando que suceda. Y es lo que le has pedido al gran Maestro que se diera. ¿Dónde podrá haber la esperanza de lograr? Está cumplida ya. Ahora muéstrame ahí, muéstrales a ellos el demonio del resentimiento, por favor. Fíjate todo lo que es. Los demonios que te manipulan son tantos. Eso es lo que te quiere atrapar. Es lo que te quiere llevar y te quiere conducir a una vida desastrosa. Eso es lo que encuentras en tus escuelas, en tus lugares de enseñanza, que son enseñanzas de sexualidad y de violencia, que se dan entre sí, los demonios entre sí. Muchos demonios.
Ahora muéstrame el demonio de la estupidez. Y eso es lo que manipula la sociedad humana, en todas partes, a nivel religioso, social, económico, político, familiar. Y es donde tú dices, ¿qué esperanzas puede tener el hombre? Las tiene. ¿Por qué? Porque tiene ese mecanismo de experimentación, un mecanismo interior que le tiene que hacer ver y notar lo bueno y lo malo. Afortunadamente, hay un ángel guardián de la vida humana. Se llama el amor. Enséñanos el amor. ¿Dónde está ese amor? En el conocimiento. Solo a través del conocimiento. Todo lo que conoces ahora como amor, no lo es. Es cariño o es de otra manera. Pero no es amor. El amor es plena conciencia de conocimiento
del desarrollo de un nivel de conciencia mucho más allá de la inteligencia humana. Para eso existe esta institución y para eso estoy yo aquí ahora, llamándote a esa conciencia, poniéndote en condiciones de entender realmente el verdadero valor de tu realidad vivencial, en un sentido negativo y en un sentido positivo, en un alto nivel de conciencia. Cuando todos actúes con amor, podrás hacerlo cuando tengas conciencia de cómo actuar con amor. Cuando no actúas con amor, te voy a decir qué sucede. Mueres y te quedas como almas perdidas, vagando en la consecuencia del egoísmo, del orgullo, la soberbia y la estupidez. No vas a descansar. Te quedas viviendo sin cuerpo alrededor de todos los tuyos, sin poder lograr superar para nada la vida humana en condiciones de poder descansar. Porque Dios sí existe, pero nunca lograste verlo, nunca lo entendiste. Te quedas estacionado en un punto personal totalmente inerte ante la posibilidad de verte más allá en una conciencia de paz. Ahora hay miles y miles de almas perdidas por todas partes, porque son millones y millones y millones los que mueren así, en situación desesperada. ¿Alguna pregunta? Está difícil, ¿verdad? Sí. Como yo pasé un problema va a ser un mes, que se murió mi hermano odiándome, odio de muerte. No permitieron que yo fuera a su funeral, porque él lo dijo desde tiempo antes que él no quería verme al lado de su ataúd. ¿Qué pasa ahora que murió? Está ahí, en su mismo odio, sostenido de su odio. Yo tengo miedo, Señor, tengo miedo a que él vaya a regresar, pues No va a regresar, no se ha ido, está ahí. ¿No pasaría nada conmigo? El odio es así, dañino y perjudicial. Lo que tienes que aprender es a enseñarlo a ir a la luz. Y para enseñarlo a ir a la luz, necesitas primero aprender tú cómo hacerlo. Y es el modo que te puede salvar. ¿Y de eso usted me podría ayudar? Aquí te pueden ayudar y te lo van a decir cómo, antes que te vayas. Porque a mí me está lastimando mucho eso. Ah, sí. Mucho. Sí. Así que es importante aprender cómo llevar a la luz a los tuyos. Gracias, Señor. Sí. Muchas circunstancias iguales vives varios de vosotros.
Las gentes que se murieron están a tu alrededor, los sueñas, los ves, platicas con ellos y no descansan. Van a irse hasta que tú aprendas a ir a la luz. ¿Y cómo vas a aprender a la luz? Ir a la luz es bien sencillo. Para esto existe esta institución, para que aprendas a ir a la luz. Sí. Solamente quiero agregar esto, que nosotros tenemos precisamente que trabajar mucho para como lo que usted dice, ayudarlos, porque yo creo que, no sé, aquí de todos los que estamos, tenemos casos muy similares, problemas muy similares con la familia, que aún estando enfermos, pues no ve uno que se busque la manera de enmendarse, principalmente en la familia directa. Pedir perdón por lo que los han ofendido, porque nunca no lo reconocen y no quieren reconocerlo. Mira, cuando alguien muere en esas circunstancias y muere desesperado, los que están a su alrededor oran y oran desesperadamente: sálvalo, Señor, sálvalo, que no vaya a los infiernos, sálvalo, que no pase por el purgatorio, sálvalo, sálvalo, Señor, sálvalo. Toda esa salvación debió ocurrir desde que nació, no en el último momento. El corazón de los deudos se inflama de amor pidiendo a un ser superior que lo salve. El ser superior vivió en él todo el tiempo desde que nació, pero no lo pudo hacer aflorar, no lo pudo hacer existir. Es precisamente lo que uno, se pregunta uno, ¿por qué actúan así? ¿De dónde proviene? ¿Desde dónde lo traen ya? Es tradicional de una cultura que se supone que no es. Una forma de ser que el ser humano ha constituido en su actitud particular, de manera de accionar toda su vida en condiciones de error, que es a lo que me he referido ahora. Esas condiciones de error deben cambiar, porque el hombre está en una perdición total y no sabe salvarse a sí mismo. Todos estás en esa situación. Algunos estás en tus familias en un estado disfuncional, peleando unos con otros, contra otros y contra otros. Y aún el que debe obedecer está enojado porque le parece injusto que el que manda equivocadamente. Y vives en un caos permanente en el que las situaciones no se concretan en forma adecuada y el infierno es constante entre vosotros. Esta situación el hombre la puede cambiar, pero tiene que lograr el conocimiento necesario para cambiarla. No se hace por simple decreto, ni se hace porque ores. La oración tiene un valor en tu ser interior que te ennoblece, pero no sirve para que con esa oración lleves a salvar a nadie, porque de aquel lado no hay nadie esperándolo. Nadie hay esperándolo. O te salvas o no te salvas. Desde aquí. ¿Qué te salva? Una vida ejemplar. Una vida llena de valores y de actitudes amorosas. Eso te salva. Te salva y te salva a ti mismo. La luz y el Dios que está en ti en el momento de morir, cuando tú vives en paz, sí, te salva. Te salva y vas y descansas. Pero si no viviste en paz, ¿qué hay que te salve? Las promesas de unos santos óleos no sirven para nada. ¿Sí? Las aguas bendecidas tampoco sirven para nada. Son un artilugio de las religiones para decir: Señor, sálvalo, y luego echan a andar sus tambores de gran manera para que Dios los escuche, como si Dios estuviera sordo, cuando estuvo siempre en sus corazones. Siempre en sus corazones. En los cantos se establecen
hablándole a Dios de manera inflamada, cuando Dios estuvo ahí en tu corazón siempre. No necesitas más que para hablar con Dios, necesitas solo una cosa: cerrar tus ojos, ver a tu interior y ponerte en paz. No ocupas canciones de alabanza, ni oraciones de alabanza, ni ritos majestuosos o extraordinarios. Solo necesitas vivir en paz. Francisco el de Asís te dio un ejemplo al respecto. Vivir en paz y en humildad. Cuando uno le desea un mal a otras personas, principalmente a sus padres, está uno decretando su propio mal. Habla más mal de sí mismo quien habla mal de los demás. Es un principio universal. La palabra es una vibración que produce un daño vibratorio en quien la está manifestando, o un bien vibratorio en quien la está manifestando. Si la palabra es de mal, el mal es una vibración que daña al que está deseando el mal. Como es vibración, también alcanza al que le desean el mal, y eso es peor todavía. Pero cuando hablas de amor y hablas en paz, entonces tu vibración te beneficia y te llena de alegría y de armonía. La armonía no es simplemente una palabra, la armonía es una vibración también, una vibración armoniosa. Eso es. Si vivir en armonía te pone, ¿cómo te pone en armonía? Vivir en paz. En desarmonía, ¿cómo te pone? Vivir mal. ¿Ves? Entonces, todo lo que tienes que aspirar es aspirar a vivir en paz, vivir en la armonía, en paz. Si aspiras a eso, a partir de este momento, toda tu vida va a ser diferente todo el tiempo. Pero si no aspiras a eso, toda tu vida va a ser un desastre. Desgraciadamente. Desgraciadamente. Bueno, yo nomás quería comentar que lo que tú acabas de decir, que ir a la luz es muy fácil. Mucha gente podrá decir que no es fácil, pero los niños que están aquí viniendo ya lo hacen con una naturalidad, demostrando que sí es fácil y que ellos, eso puede equilibrarlos, porque me comentaban de varios juegos que hay ahí en las escuelas, y uno de ellos es muy famoso por ahí, que se llama Charlie Charlie, y otros más. Y entonces me decían, ¿qué hacemos o cómo le hacemos? Entonces les hicimos la mecánica de ir a la luz y de preguntar qué hacer, y todos concluyeron en que primero no era bueno, segundo no tenían que ni preguntar cómo saber ni ejecutarlo, y se les explicó por qué se estaban memorizando los sinónimos de inteligencia y qué provocaba en ellos ese magnetismo para proteger ante todas las circunstancias negativas que hay a su alrededor, y cuando estas no estaban adecuadas o se metían a esos tipos de juegos, le decía yo a los niños, es como un campo, como los superhéroes que tienen a su alrededor, que ahora entendemos que es magnetismo y que todo eso, pero a los niños les tienes que hablar en su idioma. Y entonces ese aro que te cubre como un escudo, cuando tú repites las palabras y te duermes con ellas y te vas a la luz, no importa dónde estés, no te va a pasar nada. Pero si tú te metes a esos juegos, es como que si le hicieras agujeros a ese escudo, y entonces entran esas cosas feas, y allí al rato te mueven como si fueras un títere, y entonces ya no eres tú. Entonces todos esos niños que hay a su alrededor, que juegan eso, y que se portan mal, y que son groseros, y todas esas cosas, no son ellos, son esto que está moviéndose.
y les hacía que me dijeran los antónimos de la inteligencia, que eran esas partes negras. Y por eso esos niños no podían ser felices. Y que al hacer la mecánica les pregunté que cómo se sentían. Y entonces ellos dijeron, me siento muy bien, me siento tranquilo. Y uno dice de ellos, yo me siento en paz. Entonces, ahí se demuestra para mi observación personal que un niño está abierto y dispuesto y entiende muy claramente las cosas, pero que también los adultos con esa sencillez podemos entender las cosas para poderlas ejecutar mejor. Debes empezar a crear un propósito para tu existencia y ejecutar ese propósito en la realidad de un conocimiento que sea adecuado. Un conocimiento que no te engañe, que te ponga en manos de lograr acciones, actitudes relativos a ese propósito. Para esto tienes que cambiar muchísimas cosas. Muchos conocimientos que tienes ya son obsoletos. Esos conocimientos que hay ya actualmente son obsoletos porque es una búsqueda de una espiritualidad que nunca vas a alcanzar. Sin embargo, la perfección personal interior es algo sencillo que puedes alcanzar todos. Y al alcanzar la perfección personal, ya puedes alcanzar al irte el sentido claro de tu realidad espiritual, pero no sin antes haberla elaborado aquí. De otra manera, estás en una rueda de reencarnaciones y reencarnaciones y reencarnaciones que no te llevan a ninguna parte. Insisto, es tiempo ya y hay la oportunidad de ponerte en un conocimiento que te lleve con claridad a una evolución personal amplia y clara. Y eso está aquí a tu disposición, en esta institución, donde se han creado todos los elementos para que tú con facilidad comprendas el no error, para no seguir cometiendo todos los errores que te acontecen. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, esto que comenta de que es fácil llegar a la luz, ¿se refiere a esta mecánica de estar así como en relación con uno mismo, el interior, el llegar al interior de uno mismo? Sí. Sí, es una realización interior en la que cada uno puede ir a la luz con una mecánica específica, que es muy sencilla y natural, muy agradable, sin ningún riesgo. Así que estás invitados todos. Ir a la luz es ir al conocimiento interior personal en primer lugar, en el que alcances la paz y la armonía. E ir a la luz es llegar a la plenitud de la universalidad personal de espíritu a espíritu. Así es. ¿Alguna otra cosa? Buenos días. Mi nombre es Javier, vengo de Zapopan. Ya me han escuchado por ahí en ocasiones leerles algo de lo que escribo en el radio. Aquí el señor Chacón muy amablemente bienvenido me ha permitido. seas. Muchas gracias.
Voy a compartirles un pensamiento, si me hace favor, a ver qué les parece. Si venimos de la nada y al morir volvemos a la nada, entonces en la nada está nuestro misterio, nuestra verdadera casa, la espiritualidad. Es decir, que la muerte no marca nuestro fin, sino el regreso a nuestro origen, y que la vida material es solo un parque de diversiones de donde nada nos podemos llevar, en donde solo venimos a disfrutarlo. Hay vida antes y después de esta vida. En eso se basa el concepto de la eternidad. Y lo único en lo que Jesús nos pidió confiar. Él tuvo que morir y resucitar para demostrárnoslo. El hombre se percibe únicamente como cuerpo, porque es de sí mismo su parte visible. Pero es la que lo engaña, porque un día tendrá que dejarlo, para continuar en el sinfín de ciclos que habrá de caminar. Pocos son los hombres que llegan a convencerse de su espíritu, y cuando alguien lo logra, surge una nueva duda. ¿Cómo será mi vida en la espiritualidad? Jesús decía que el hombre muere por sus pecados. Esto habla definitivamente de una muerte espiritual, pero también significa que el hombre será atormentado por sus propios pensamientos y actos, lo cual es mucho más escalofriante que la misma muerte. Por lo tanto, y para que nos vaya mejor en nuestro siguiente ciclo, habrá que hacer también lo mejor que podamos en este. Es en el dar donde está el recibir. Esto es una ley que también se conoce como la ley del boomerang. Lo que envíes se te regresará. Pero no hay que esperar que a quien le dimos esté comprometido a darnos. El regreso de los buenos o malos actos que hayamos ejecutado, lo encontraremos al cruzar del otro lado, en la continuación de nuestra vida. Y en verdad os digo que a cada quien le será dado en la misma forma y proporción que dio. Muchas gracias. Cuando llegues a entender esto, tendrás la oportunidad de entender por qué lograr el conocimiento. El punto más principal de esta situación es que tienes que llegar a un desarrollo pleno, armonioso y maravilloso que te lleve a concluir al ser humano en la maravilla de la maravilla. En un ciclo eterno en el que la vida se determina por cómo creas tu propia energía mientras existe como hombre teniendo pensamiento. Todas las cosas tienen una razón de ser, pero tu razón es la más importante y es la que debes venir a poner en práctica, llevándote a una consideración noble y amorosa de toda circunstancia en la que vivas. Tu búsqueda está aquí en el principio de una evolución que necesitas lograr ahora otra vez más. El conocimiento de sí mismo. Esto va a ser ya la corona que necesita el hombre que busca su espiritualidad. Bienvenido seas. Gracias por escucharme. Espero que tomes en cuenta esto y que te lleves a tu casa ahora mismo un nuevo corazón con un nuevo sentimiento. Ahora mismo quiero que les informes a todos sus horarios y sus oportunidades que tengan cada uno de integrarse a ellos y a sus hijos, principalmente a sus hijos, a un curso de desarrollo personal en el que jamás puedan volver a tener
el error como su causa principal, sino por el contrario, el acierto. Sí. Yo quisiera, pues yo creo que todo, agradecerle sobre todo que lo que más me conviene, que en domingo esté usted aquí. Usted aquí, a mí eso me parece tan invaluable. Y pues yo creo que merece muchos aplausos. Y le agradezco. El hombre debe vivir para servir. Y servir debe ser sin límite, ni de tiempo, ni de espacio. Eso será un ejemplo para que vosotros vivas siempre buscando servir permanentemente. Que así sea. Que la paz quede con vosotros y ahora os dejo con mis hermanos que son quienes están aquí al frente de los programas de enseñanza. Buenas Gracias. tardes. Que la paz quede con vosotros. Hasta siempre. Gracias por estar aquí. Los queremos invitar a los talleres, a los que nosotros damos aquí es a través del conocimiento de sí mismo, poniéndose frente a frente a los principios y valores universales. Como pudieron ver, nuestro primer tema es la sensibilización, cómo entender y aprender a conocer nuestro cuerpo para saber qué nos pide y qué emociones nos hacen reaccionar de tal o cual manera. El segundo tema es orden y disciplina. En la vida no podemos caminar por instinto, debemos ser ordenados y disciplinados para conseguir todo aquello que queremos lograr. El tercer tema es la gratitud, reconocer el valor de la gratitud a través de todo lo malo que nos ha acontecido a lo largo de nuestra vida, pero también todo lo bueno como es el valor de la vida ante aquellos que nos dieron vida. Y así seguimos desglosando 16 temas, es el primer módulo que dura 6 meses y asisten solamente una vez a la semana 2 horas. Y ahorita tenemos cursos, estamos iniciando un taller los miércoles a las 6 de la tarde, se pueden incorporar, pueden traer niños, jóvenes y adultos. Dejamos en esta área a los adultos, a los niños, hay 2 saloncitos que tenemos para ellos, entonces pueden aprovechar el tiempo toda la familia a las 6 de la tarde el miércoles. También se pueden incorporar en el sábado a la 1 de la tarde es uno y a las 3 de la tarde es otro. También niños, jóvenes y adultos. Estamos viendo la manera de abrir un horario a las 5 de la tarde para niños también, que nos están pidiendo. Solamente tienen que llamar al teléfono de aquí para confirmar y anotarse 38 25 25 32. ¿verdad? Y aquellas personas que quieran recibir una terapia ahorita pequeña de 10 minutos, tenemos terapeutas aquí entre nosotros, los que estén dispuestos a servir, pueden sacar una silla aquí en la cocherita y ahí ya están instalados unos terapeutas y pueden ahí solicitar un apoyo de terapia donde sientan la tranquilidad, el equilibrio para que empiecen a percibir lo que aquí también en nuestra área de salud hacemos. Aquellas personas que pidieron el apoyo de ir a la luz como la señora, pueden pasar con nuestro compañero Edgar aquí al saloncito de arriba o en el de aquí abajo, para que les enseñe. Es una mecánica de relajación muy simple, muy sencilla y muy confortable. Entonces, señora, si quiere pasar con él, y si alguien quiere aprender también, puede pasar con ellos. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Escúchenos en la radio, en el HK, todos los días de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana, en Ayúdate que yo te ayudaré, con Gregorio Chacón, Galdino Sierra y una servidora, de 8 a 9. Tenemos pláticas de introducción al conocimiento todos los jueves a las 5 de la tarde, es gratuita también. Los terapeutas de apoyo, allá. Tenemos discos de la conferencia, ¿verdad? Los que quieran llevarse la conferencia grabada con ella. Silvia, aquí en recepción, si quieren solicitarlos, ¿cuánto cuesta el disco? 30 pesos la grabación y en un momento se la entregan. Bueno, muchas gracias por asistir. Les deseamos que su vida sea siempre una buena vida. Gracias.
música.